A una jueza latina le prohibieron el acceso a su propia sala del tribunal. Una hora después, todo el país descubrió quién era realmente. Atención, queridos espectadores. Prepárense para un viaje que les llenará el corazón de indignación y les elevará el ánimo con la fuerza indomable de la justicia. Esta es la historia de Doctora Isabella Morales, una mujer latina de porte majestuoso y una mente brillante tras el más alto tribunal de Estados Unidos. Decide visitar el Juzgado Federal de Washington, D.C., vestida discretamente, ¿y qué encuentra? La tratan como a una intrusa, una extraña indigna de siquiera pisar el mármol sagrado de ese templo de la justicia. Agente Samuel Richardson, un supervisor de seguridad, figura arrogante de la élite blanca de Washington, señala con el dedo, profiere desprecio público y amenaza con pedir refuerzos, escupiendo prejuicios raciales y clasistas ante abogados atónitos. Este momento desencadena una batalla épica entre la dignidad y la discriminación más abyecta. Es una narrativa que, prometemos, te hará hervir la sangre de indignación, pero también te inspirará con la fuerza indomable de una mujer que nunca se rinde. Si la injusticia te conmueve, dale me gusta y deja tu opinión en los comentarios. Justicia para Isabella. Juntos, dejemos claro que Estados Unidos ya no tolerará humillaciones como esta. En el vibrante corazón de Washington, D.C., donde el poder político late a través de majestuosas avenidas y edificios imponentes que guardan los secretos de la democracia estadounidense, se alza majestuoso el Tribunal Federal do Distrito de Columbia. Sus columnas de mármol blanco se extienden como los brazos de la justicia, reflejando los rayos dorados del sol matutino que bañan la capital más poderosa del mundo. Los escalones de granito, pulidos durante décadas por ilustres abogados, jueces respetados y ciudadanos que luchan por sus derechos, conducen a puertas que han presenciado los momentos más decisivos de la historia estadounidense. Aquella particular mañana de septiembre, una tensión eléctrica se cernía sobre el atrio climatizado del Gran Atrio, densa como la niebla que a veces envuelve el río Potomac. Era el día del juicio más importante de la década, un caso histórico sobre derechos migratorios que podría determinar el destino de millones de familias latinas que viven en Estados Unidos. Las cámaras de todas las principales cadenas ya estaban estratégicamente posicionadas. Los reporteros de CNN, Fox News, Telemundo y Univisión esperaban con impaciencia, y toda la nación, tanto anglosajona como hispana, contenía la respiración esperando la decisión que definiría el futuro de comunidades enteras. Doctora Isabella Morales, a sus 48 años, caminaba por las calles arboladas de Georgetown hacia el juzgado que se había convertido en su segundo hogar durante sus últimos 6 años como jueza federal. Su elegante figura, vestida con un discreto blazer gris y cómodos zapatos planos, desmentía la grandeza de su posición como la primera latina en ocupar un escaño en el tribunal federal más importante del distrito. En su muñeca, solo lucía un sencillo brazalete de plata heredado de su abuela, Esperanza Morales, una mujer de extraordinaria valentía que había trabajado como limpiadora en bufetes de abogados de Manhattan para pagar la educación de su nieta. Era un talismán silencioso que la conectaba con sus raíces en dejarle la sagrada promesa que se había hecho a sí misma, nunca olvidar de dónde venía, nunca abandonar a su pueblo. Isabella creció en el vibrante pero desafiante vecindario de Harlem español en Nueva York, donde el sonido de la salsa se mezclaba con el ruido del metro al pasar por Main Street. Su madre, Carmen Morales, una mujer de fuerza indestructible, trabajaba turnos dobles, de día como auxiliar de enfermería en el Hospital Monte Sinaí y de noche limpiando oficinas corporativas en Midtown Manhattan. Era ella quien repetía, como un mantra sagrado, mientras peinaba a Isabella antes de ir a la escuela: «Mija, estudia mucho. La educación es lo único que nadie te puede quitar. Tú vas a ser alguien grande». E Isabella estudiaba. Estudiaba bajo la luz amarillenta de la lámpara de la cocina cuando se iba la luz en su apartamento en un 5º piso sin ascensor. Estudiaba entre ayudar a su madre con las tareas del hogar y cuidar a sus hermanos menores los fines de semana. Estudiaba mientras sus amigos de la infancia se perdían en las drogas que infestaban el barrio, mientras los profesores dudaban de su potencial simplemente por su piel oscura y el acento que traía de su español nativo,
mientras los orientadores profesionales sugerían cursos más realistas para chicas como ella. A los 17 años, cuando fue aceptada con una beca completa en Universidad de Columbia para estudiar ciencias políticas, el periódico comunitario El Diario hizo un pequeño artículo: joven de East Harlem conquista beca completa en universidad de élite. La foto mostraba a Isabella sonriendo tímidamente junto a Carmen y la abuela Esperanza, aferrada a su carta de aceptación como si fuera el tesoro más preciado del universo. Y, en cierto modo, era exactamente eso. En la universidad, Isabella se enfrentó a su primera gran sorpresa con el racismo institucional disfrazado de meritocracia académica. Sus compañeras de dormitorio murmuraban que estaba allí solo por ser hispana, a pesar de tener las mejores notas de su clase. Los profesores la ignoraban sistemáticamente en los seminarios, como si su presencia fuera un error de matrícula. En los grupos de estudio de la Facultad de Derecho, sus brillantes ideas se atribuían constantemente a compañeros blancos que simplemente las reformulaban con palabras más sofisticadas. Pero Isabella tenía algo que sus detractores nunca entendieron: una inteligencia cristalina heredado de las mujeres guerreras de su familia, combinado con una determinación inquebrantable forjado en las bulliciosas calles del Harlem español, donde aprender a desenvolverse entre culturas era una cuestión de supervivencia diaria. Cada susurro racista se convertía en combustible para estudiar 3 horas más por noche. Cada mirada de desprecio se convertía en motivación para brillar aún más en el tribunal simulado. Se graduó summa con elogios de la Facultad de Derecho de Columbia, consiguió un prestigioso puesto en la firma Cravath, Swaine y Moore, especializada en Derecho Constitucional y Derechos Civiles. A los 32 años, era fiscal federal. A los 38 años, juez estatal con una de las mejores críticas de Nueva York. A los 42 años, fue nombrada juez federal del Distrito de Columbia, convirtiéndose no solo en la primera mujer latina en ocupar dicho cargo, sino también en una de las mentes jurídicas más respetadas de la costa este. Sus sentencias fueron citadas en facultades de derecho desde Harvard hasta Stanford, y sus decisiones sobre los derechos de los inmigrantes fueron estudiadas por tribunales internacionales. Isabella nunca olvidó sus raíces. En su despacho del Tribunal Federal, entre los volúmenes encuadernados de jurisprudencia estadounidense y obras clásicas de derecho constitucional, guardaba con orgullo una foto enmarcada de Carmen fregando el suelo de una oficina ejecutiva a los 50 años, con el rostro cansado pero los ojos llenos de esperanza al ver a su hija estudiando derecho. Era su recordatorio diario de que la justicia no es un concepto abstracto debatido en salas con aire acondicionado, sino una necesidad urgente y vital para millones de inmigrantes que, como su familia, luchan a diario por la dignidad, las oportunidades y el derecho fundamental a vivir sin miedo. Aquel martes de otoño, Isabella había salido de su apartamento en Adams Morgan antes de lo habitual. El juicio por derechos migratorios prometía ser largo, complejo y emocionalmente devastador, involucrando a familias que podrían ser separadas o reunidas según su decisión. Quería revisar sus notas legales una última vez y preparar su corazón para las historias humanas que escucharía. Decidí caminar a lo largo Centro Comercial Nacional, un ritual personal que realizaba antes de tomar decisiones particularmente importantes. El aire fresco de la mañana y la vista de los monumentos que simbolizaban los ideales estadounidenses la ayudaron a organizar no solo los argumentos legales, sino también la responsabilidad moral que tenía como jueza. El sol naciente teñía de dorado las fachadas de los edificios gubernamentales mientras Isabella caminaba con paso firme pero contemplativo por la avenida Constitución. Mentalmente, organizaba cuidadosamente los argumentos que presentaría, consciente de que su voz representaría no solo su propia interpretación de la ley, sino también las esperanzas de millones de familias latinas que soñaban con seguridad, estabilidad y la oportunidad de construir una vida digna en suelo estadounidense. Al acercarse al imponente Tribunal Federal, Isabella notó el intenso, casi frenético movimiento de periodistas, abogados de inmigración, activistas de derechos humanos y familias enteras que abarrotaban el perímetro del edificio. Las cámaras de televisión competían por los mejores ángulos para las transmisiones en vivo, reporteros bilingües probaban micrófonos y ensayaban sus discursos, y un murmullo de ansiedad en inglés y español flotaba en el aire como la electricidad antes de una tormenta.
Siempre era así en los juicios importantes que sentaban precedentes históricos, pero hoy había algo especial, la palpable sensación de que la historia se escribía en vivo, palabra por palabra, decisión por decisión. Isabella se dirigió a la entrada lateral del juzgado, tradicionalmente utilizada por jueces federales y altos funcionarios para evitar las multitudes y las cámaras de la entrada principal. Allí, 2 agentes de seguridad federales montaban guardia. Agente Samuel Richardson, un hombre blanco de 52 años con una postura militar rígida y una mirada suspicaz que parecía escanear a cada persona como una amenaza potencial, y agente Miguel Santos, latino, más joven, claramente incómodo con la creciente tensión del momento y la responsabilidad de proteger una de las instituciones más importantes de la democracia estadounidense. Mientras Isabella se acercaba a la entrada con pasos seguros, mostrando discretamente su credencial oficial de juez federal en una desgastada carpeta de cuero marrón, agente Richardson la interceptó con un gesto brusco y autoritario de su mano derecha. «Hola, señora». Su voz cortó el aire de la mañana como una cuchilla afilada, cargada de una autoridad que no admitía cuestionamientos. «Esta entrada está estrictamente restringida. Solo para autoridades federales y empleados debidamente autorizados con autorización de seguridad». Isabella, quien había enfrentado situaciones similares cientos de veces a lo largo de sus 2 décadas de carrera legal, mantuvo una calma ejemplar y una vez más extendió su identificación oficial con una sonrisa diplomática. «Buenos días, agente Richardson. Soy la jueza Isabella Morales. Necesito entrar a la sesión que presidiré en 20 minutos». El agente Richardson ni siquiera miró el documento oficial. Sus ojillos arrogantes la recorrieron de pies a cabeza con evidente desdén, como si fuera una intrusa intentando infiltrarse en territorio sagrado. «Claro que sí. Y soy el presidente de la Corte Suprema». Rió con sarcasmo, dirigiéndose al agente Santos como si compartiera una broma particularmente divertida. «Cada semana, alguien aparece intentando hacerse pasar por un funcionario federal. La semana pasada, fue un hombre que decía ser senador. Ayer, una mujer que decía ser fiscal del Departamento de Justicia». El agente Miguel Santos dudó visiblemente, sus ojos moviéndose nerviosamente entre el supervisor Richardson e Isabella. Algo en su postura digna, la forma desenfadada en que portaba sus documentos, la serena autoridad que emanaba de su presencia, lo inquietaba profundamente. Pero la rígida jerarquía de la seguridad federal pesaba sobre sus hombros como cadenas invisibles, impidiéndole cuestionar a su superior. «Agente Richardson», murmuró Miguel suavemente, con voz vacilante, «quizás deberíamos consultar la documentación oficial. El procedimiento estándar requiere». «No marques nada». Richardson explotó y su arrogancia alcanzó proporciones casi grotescas. «¿No lo ves con tus propios ojos? Mira cómo va vestida. Parece una secretaria haciéndose pasar por jueza federal». Señaló con desdén la sencilla chaqueta de Isabella, como si la modestia y la sencillez fueran crímenes contra la autoridad judicial. «Los jueces llegan aquí en vehículos blindados oficiales, con seguridad armada, con toda la pompa y el protocolo propios de su cargo. No vienen caminando por la calle, vestidos como, bueno, ya saben a qué me refiero». Las palabras no pronunciadas flotaban en el aire como veneno concentrado, cargadas de prejuicios raciales que no necesitaban ser pronunciadas para ser comprendidas por todos los presentes. Isabella sintió la misma opresión familiar en el pecho, la misma sensación opresiva que experimentó a los 19 años cuando un profesor de Derecho Constitucional sugirió que carecía del perfil intelectual para argumentos legales complejos, o a los 28 cuando un juez comentó con sorpresa durante una audiencia que se expresaba muy bien para alguien de su origen étnico. Pero la Isabella Morales que compareció ante el Tribunal Federal esa mañana ya no era la joven insegura que creció en el Harlem español y se preguntaba si realmente pertenecía a los círculos académicos de élite. Era una juez federal de los Estados Unidos, una de las mentes jurídicas más brillantes de su generación, una mujer que había transformado cada herida del racismo en un motor para un ascenso meteórico basado en el mérito absoluto y la excelencia incuestionable. Sus ojos,
negros como la noche caribeña de la que provenían sus antepasados, se clavaron en el agente Richardson con una intensidad que lo hizo retroceder instintivamente 2 pasos. Agente Richardson. Isabella leyó atentamente el nombre completo en su identificación, su voz manteniendo una calma sobrenatural que contrastaba dramáticamente con la tormenta de dignidad herida que brillaba en sus ojos. Llego tarde para presidir un juicio histórico sobre derechos fundamentales de inmigración. Solicito respetuosamente que revise mi documentación federal y me permita el acceso inmediato al edificio. Presidir. Richardson se rió, una risa cruel y estridente que resonó en el patio del juzgado como el sonido de metal siendo arrastrado sobre hormigón. Señora, ni siquiera preside la reunión de padres y maestros de la escuela de su hijo. Deje de hacernos perder el valioso tiempo y busque la entrada general. Párese ahí, al frente, en fila con los demás espectadores y manifestantes. Miguel dio un valiente paso adelante, visiblemente incómodo con la escalada de la situación. Agente Richardson, lleva documentación de aspecto oficial. Nuestro protocolo de seguridad exige la verificación de todas las credenciales presentadas. Miguel, estás cuestionando directamente mi autoridad y experiencia. Richardson se volvió hacia su subordinado, con los ojos encendidos de furia contenida. Tengo 22 años de servicio federal impecable. He trabajado en tribunales desde que estabas en la primaria. Reconozco la verdadera autoridad cuando la veo. Y esta, señaló a Isabella con un desdén que rayaba en el odio, claramente intenta estafar haciéndose pasar por juez federal. Es un intento de fraude contra una institución federal. La situación se deterioraba rápidamente, escalando hacia una confrontación que podría tener graves repercusiones institucionales. Otros agentes de seguridad comenzaron a acercarse lentamente, atraídos por el creciente bullicio y el alboroto. Los periodistas cercanos comenzaron a notar la inusual conmoción, algunos tomaron discretamente sus cámaras y celulares. Isabella se dio cuenta, con sus décadas de experiencia en tribunales, de que tenía 2 opciones estratégicas: crear un escándalo público que pudiera socavar la seriedad del juicio, o intentar resolver la situación por los cauces institucionales adecuados. Eligió el camino de la suprema dignidad, como le había enseñado su abuela Esperanza en los momentos más difíciles de su infancia. Agente Richardson, su voz ahora tenía una autoridad natural que hacía vibrar el aire a su alrededor con un poder silencioso. Cuento hasta 3. Si no revisa mi documentación federal y me permite la entrada que me garantiza la ley, tendré que tomar medidas administrativas de las que seguramente se arrepentirá durante el resto de su carrera en el servicio público. Medidas administrativas. Richardson rió aún más fuerte. Su arrogancia alcanzó niveles estratosféricos de falta de respeto. ¿Qué vas a hacer exactamente? ¿Denunciarme ante mi supervisor? ¿Demandarme en un tribunal federal? Llevo 15 años trabajando en este edificio. Conozco personalmente a todos los jueces, a todos los altos funcionarios. Y tú eres, bueno, un intruso que ni siquiera debería estar respirando el mismo aire que nosotros. La palabra intrusa hirió a Isabella como una navaja afilada mojada en sal. Era exactamente la misma palabra que había escuchado tantas veces a lo largo de su vida, en la elitista Universidad de Columbia, en los bufetes de abogados de Manhattan donde brilló, en los círculos académicos donde sus tesis fueron internacionalmente celebradas. Siempre una intrusa. Siempre cuestionada. Siempre teniendo que demostrar, más que cualquier colega blanco, su derecho divino a ocupar los puestos que se había ganado a base de méritos absolutos e inteligencia superior. Pero algo extraordinario y transformador ocurrió en ese momento crucial. En lugar de una rabia destructiva o una humillación paralizante, Isabella sintió, claridad cristalina la invadió como una bendición ancestral, una serenidad nacida de 2 décadas de confrontar y derrotar el racismo sistémico en todas sus formas más sutiles y grotescas. Tomó su celular, marcó un número que sabía de memoria y esperó pacientemente. Buen día, juez principal Williams. Su voz resonó clara y autoritaria por el patio, haciendo vacilar a los agentes de seguridad en sus posturas agresivas.
Soy la jueza Isabella Morales. Estoy en la entrada norte y hay un impedimento administrativo para acceder al juzgado federal. Sí, la sesión de las 10 sobre derechos migratorios. Necesitamos empezar pronto. Muchas gracias, jefe. El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar simultáneamente. El agente Richardson, que segundos antes reía con desenfrenada arrogancia, parpadeó confundido y desorientado, como si la realidad hubiera cambiado repentinamente sin previo aviso. Miguel abrió los ojos de par en par, completamente sorprendido, y la comprensión finalmente se apoderó de él con la fuerza de un meteorito. Otros agentes de seguridad que se acercaban se detuvieron en seco, susurrando nerviosamente entre ellos en un tono que mezclaba incredulidad y pánico creciente. Ahora Isabella guardó su teléfono con movimientos deliberadamente lentos, sus ojos fijos en el agente Richardson con una intensidad similar a la de un láser. ¿Me permitirá la entrada inmediata que requiere mi puesto federal? ¿O preferiría explicarle en persona al juez presidente Williams por qué la sesión plenaria más importante del año ha sido pospuesta debido a su grave incompetencia profesional? Richardson abrió y cerró la boca varias veces seguidas, como un pez fuera del agua desesperado, luchando por respirar. Sus manos temblaban visiblemente cuando finalmente extendió la mano derecha para tomar los documentos de Isabella, con movimientos torpes y puro nerviosismo. Sus ojos, antes arrogantes y desafiantes, ahora reflejaban pánico absoluto mientras leía lentamente. Honorable jueza Isabella Morales, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Columbia, División de Inmigración y Derechos Civiles. La transformación fue instantánea, brutal y absolutamente devastadora. El mismo hombre que minutos antes la había llamado intrusa y estafadora, ahora temblaba como una hoja en un vendaval otoñal. Juez Morales. Yo no sabía. Usted no parecía. O sea, nunca me imaginé. ¿A qué no me parezco, agente Richardson? Preguntó Isabella con voz suave como el terciopelo caribeño, pero afilada como el acero templado. No parecía lo suficientemente inteligente como para interpretar la Constitución. ¿No parecía lo suficientemente importante como para presidir tribunales federales? ¿O simplemente no encajaba en la imagen que tenías de una jueza federal estadounidense? El silencio se apoderó del patio como plomo fundido. Miguel bajó la cabeza, profundamente avergonzado, no solo de la situación, sino también de su propia cobardía al no seguir el procedimiento adecuado. Los demás agentes que se habían acercado comenzaron a dispersarse rápidamente, visiblemente incómodos con la situación que presenciaban. Incluso los periodistas cercanos se dieron cuenta de que algo extraordinario e históricamente significativo estaba sucediendo ante sus ojos. Agente Samuel Richardson. Isabella volvió a leer su identificación completa, memorizando cada detalle con la precisión de una mente legal entrenada. En mis 22 años de carrera en el sistema judicial estadounidense, me he enfrentado al racismo en tribunales estatales, en universidades de élite, en bufetes de abogados corporativos y en congresos judiciales. Siempre creí que, al llegar a la cima del Poder Judicial Federal, finalmente sería respetado únicamente por el cargo constitucional que ocupo. Ahora veo que estaba profundamente equivocado. Richardson intentó balbucear una disculpa desesperada, pero Isabella levantó la mano con tranquila autoridad, silenciándolo por completo. Me expulsaron de mi propio lugar de trabajo basándose únicamente en prejuicios raciales y étnicos. Me llamaron intrusa, estafadora, defraudadora, y me compararon con una secretaria, como si ser secretaria fuera motivo de vergüenza nacional. Cuestionaron mi capacidad intelectual, mi honestidad profesional y mi dignidad humana fundamental. Todo esto únicamente porque soy una mujer latina que no encaja en su limitada imagen mental de lo que debería ser una jueza federal. Cada palabra era un martillo de justicia que golpeaba la uña de la verdad más profunda. Miguel, el agente latino, tenía lágrimas en los ojos, reconocía en la humillación sistemática de Isabella dolorosos ecos de sus propias experiencias cotidianas con el racismo dentro de las fuerzas de seguridad federales. Pero ¿sabe qué es lo más trágico, agente Richardson?
Continuó Isabella, su voz ahora llena de una profunda tristeza que trascendía lo personal. En 15 minutos, presidiré un juicio sobre derechos fundamentales de inmigración. Escucharé argumentos legales sobre si las familias latinas merecen protección constitucional, si los niños hispanos merecen oportunidades educativas, si trabajadores como mi madre merecen dignidad básica. Y una de las voces que argumenta en contra de estos derechos seguramente afirmará que el racismo en Estados Unidos es cosa del pasado, que vivimos en una sociedad perfectamente igualitaria donde el color de la piel ya no importa. Isabella comenzó a caminar hacia la entrada. Richardson se apartó automáticamente de su camino como si irradiara una fuerza magnética invisible. Bien, se detuvo en la puerta, girándose una última vez con la majestuosidad de una reina. Cuando alguien haga esa falsa afirmación hoy en mi tribunal, recordaré esta mañana de septiembre. Recordaré que en 2024, un juez federal de Estados Unidos todavía puede ser tratado como un intruso criminal en la puerta de su propia sala. Y mi decisión se basará no solo en la interpretación constitucional, sino en la cruda e innegable realidad que acabo de experimentar en primera persona. Con estas palabras que resonarían a través de la historia, Isabella Morales entró al Palacio de Justicia Federal, dejando atrás a 2 agentes de seguridad en un estado de absoluto shock y una lección de dignidad que resonaría en los pasillos del poder durante generaciones. Pero la verdadera tormenta transformadora apenas comenzaba. Isabella caminaba por los majestuosos pasillos del juzgado federal con un paso que resonaba con autoridad y determinación, pero su mente bullía con emociones contradictorias y poderosas. La reciente humillación aún ardía en su pecho como un fuego ancestral, pero había algo más, una claridad revolucionaria sobre el momento histórico que estaba a punto de protagonizar. Hoy no se trataría solo de los derechos de los inmigrantes, se trataría de revelar el verdadero rostro del racismo estadounidense, expuesto en su forma más cruda justo en el corazón sagrado del sistema de justicia. Su sala de audiencias, ubicada en el 4º piso del imponente edificio, era un santuario de justicia constitucional. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de caoba que albergaban miles de volúmenes, códigos federales, precedentes de la Corte Suprema, tratados internacionales de derechos humanos, obras clásicas sobre inmigración y ciudadanía. Sobre su pulido escritorio de caoba, entre pilas meticulosamente ordenadas de demandas que cambiaron la vida, se alzaban una foto de Carmen limpiando oficinas y una pequeña réplica de la Declaración de Independencia, sus 2 mayores símbolos de inspiración y recordatorios de propósito. Pero en esa mañana transformadora, Isabella apenas percibió la belleza familiar de su espacio de trabajo. Se sentó en el sillón de cuero italiano, cerró los ojos y respiró profundamente el aire cargado de historia y responsabilidad. En su mente, las palabras venenosas del agente Richardson resonaban como tambores de guerra. Intrusa, estafador, no parece un juez. Cada palabra era una herida abierta que sangraba dignidad, pero también un poderoso combustible para la transformación que estaba por venir. A las 9:45, su secretario judicial, Dra. Sofía Herrera, un joven y brillante abogado mexicano-estadounidense a quien Isabella había asesorado durante su residencia legal, entró en la habitación con una expresión que mezclaba preocupación genuina y creciente indignación. Juez Morales, me enteré del inaceptable incidente en la entrada. Los periodistas ya están comentando tras bambalinas. Algunos oficiales informaron de la situación al juez presidente Williams. Él quisiera hablar con usted antes de que comience la audiencia. Isabella asintió lentamente, pero su mente ya estaba operando en una dimensión completamente diferente. Sofía, quiero que hagas algo crucial por mí. Convoca una conferencia de prensa inmediatamente después de la sesión de hoy. Y prepara un expediente completo sobre los casos documentados de racismo institucional en el sistema de justicia federal durante los últimos 10 años. Necesitaremos datos irrefutables. Sofía, que conocía a Isabella desde hacía 5 años y admiraba profundamente su destreza para desenvolverse en situaciones políticas complejas, se dio cuenta de inmediato de que algo fundamental había cambiado en la esencia de su mentora.
Había una determinación incandescente a los ojos del juez. Nunca antes había presenciado una transformación que parecía haberse producido a nivel molecular. Juez Morales, ¿se encuentra bien? ¿Puedo ayudarle en algo? Isabella se levantó con movimientos fluidos, se ajustó el blazer como si fuera una armadura y caminó hacia la ventana panorámica que ofrecía una vista privilegiada del National Mall. Abajo, cientos de personas se reunieron en vigilia silenciosa, esperando el juicio más importante de sus vidas. Familias latinas enteras, activistas de derechos humanos, abogados de inmigración, estudiantes de derecho, periodistas de cadenas en español, todos allí por la misma razón sagrada, la esperanza de que la justicia estadounidense finalmente reconociera su humanidad fundamental. Estoy más que bien, Sofía. Por fin estoy despertando. Isabella se giró, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que el joven abogado sintiera escalofríos de anticipación histórica. Durante 22 años de mi carrera, me he enfrentado al racismo intentando ser la latina agradable, la que no molesta a los blancos liberales, la que sonríe diplomáticamente ante los prejuicios para no ser etiquetada como víctima o radical. Hoy he descubierto una verdad liberadora. Esto nunca ha sido, ni será, suficiente. ¿Y saben por qué? Porque para ellos, no importa cuántos títulos de élite tenga, cuántas frases brillantes escriba, cuántos premios a la excelencia legal reciba. Para ellos, siempre seré una intrusa que usurpa un lugar que no me pertenece. Sofía tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso histórico del momento. Conocía íntimamente la meteórica trayectoria de Isabella, admiraba su capacidad sobrenatural para transformar los prejuicios en combustible para la excelencia académica, su habilidad diplomática para navegar en aguas políticas turbulentas. Pero nunca la había visto así, crudo, honesto, revolucionario. Así que hoy, continuó Isabella, caminando de regreso a su escritorio con pasos que reflejaban determinación, no solo voy a juzgar un caso sobre derechos migratorios. Voy a juzgar a los Estados Unidos de América. Voy a llevar a juicio el racismo estadounidense y dictar la sentencia que este país ha necesitado escuchar durante 500 años, desde que los primeros europeos pisaron tierra que no era suya. Un silencio electrizante llenó la sala. Sofía sabía que estaba presenciando un momento que pasaría a la historia, el momento en que una de las mentes jurídicas más brillantes del país decidió dejar de fingir que el racismo era demasiado sutil para ser confrontado directamente en el tribunal. A las 9:50 de la mañana, el juez principal Robert Williams, un hombre blanco de 67 años con 4 décadas de experiencia en el sistema de justicia federal, llamó respetuosamente a la puerta de la oficina de Isabella. Era un juez muy respetado con opiniones moderadas en materia jurídica, que siempre había mantenido una relación cordial y profesional con Isabella, aunque nunca había comprendido del todo los devastadores matices del racismo que ella enfrentaba a diario. Isabella, me enteré del absolutamente inaceptable incidente que involucró a los agentes de seguridad. Lo lamento profundamente en nombre de toda la institución. Ya he ordenado una investigación interna inmediata. El agente Richardson será suspendido y transferido a funciones administrativas. Jefe Williams, Isabella lo interrumpió con firmeza, usando el título formal que rara vez empleaba en conversaciones privadas. No se trata de una suspensión temporal ni de un traslado burocrático. Se trata de lo que ese hombre representa sistémicamente. No es un caso aislado de mala conducta. Es un síntoma de una enfermedad institucional mucho más profunda y extendida. El presidente del Tribunal Supremo Williams se sentó frente al escritorio de Isabella, visiblemente incómodo con el giro explosivo que estaba tomando la conversación. En sus 4 décadas de carrera judicial, siempre había evitado cuidadosamente los debates políticamente sensibles sobre raza y discriminación, prefiriendo centrarse exclusivamente en aspectos puramente técnicos y constitucionales de la ley. Isabella, comprendo perfectamente tu justificada indignación, pero no podemos permitir que un incidente aislado de mala conducta individual manche el histórico juicio de hoy. Esta es una sesión importantísima. Toda la nación está atenta a nuestro tribunal. Contaminar. Isabella se levantó bruscamente,
sus ojos brillando con la intensidad de un rayo en una tormenta tropical. Jefe Williams, acaba de usar la palabra contaminar para describir mi experiencia con el racismo institucional. Eso revela más sobre la mentalidad que rige este tribunal que cualquier discurso agradable sobre igualdad y justicia que pudiéramos pronunciar públicamente. La vergüenza del juez presidente era palpable, irradiaba incomodidad. Balbuceó un intento desesperado de explicación diplomática, pero Isabella continuó implacablemente. Por favor, jefe Williams, respóndame con sinceridad. ¿Cuántas veces en su carrera judicial le han prohibido entrar a su propio lugar de trabajo por el color de su piel? ¿Cuántas veces le han llamado intruso, estafador, defraudador, basándose únicamente en su apariencia física y origen étnico? Isabella, yo nunca. La respuesta es 0, jefe. 0 veces en 4 décadas. ¿Y sabe exactamente por qué? Porque usted nació con un pasaporte social que yo nunca tendré, por muchos títulos académicos que acumule, la blancura. Usted puede ser mediocre en sus juicios y aún así ser automáticamente respetado. Yo puedo ser brillante y revolucionario, y aún así seré constantemente cuestionado, puesto a prueba y humillado. El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. El juez principal Williams, acostumbrado a los discursos elocuentes pero mesurados de Isabella, no supo cómo reaccionar ante esta versión incendiario y revolucionario del colega que creía conocer. Mira, Isabella, entiendo que estés emocionalmente afectada, pero necesitamos mantener la objetividad judicial. Decepcionado. Isabella rió, una risa sin humor que resonó por la oficina como metal golpeando mármol. Jefe Williams, no estoy molesto. Despertar a una verdad que fingí ignorar durante décadas. A lo largo de mi carrera, he sido la latina bien educada, la que sonreía diplomáticamente ante el racismo para no molestar a los blancos liberales bien intencionados. Pero hoy, mientras me llamaban intrusa criminal en la puerta de mi propio juzgado, comprendí con total claridad que, por muy educada, diplomática o excelente que sea, para el racismo sistémico estadounidense, siempre seré una amenaza que debe ser neutralizada. Isabella se dirigió a una de las imponentes estanterías, sacó un grueso volumen de jurisprudencia federal sobre derechos civiles y lo colocó sobre la mesa con un golpe seco que resonó como un mazo. ¿Sabes cuántas decisiones históricas sobre derechos fundamentales y protecciones constitucionales he escrito en los últimos 6 años como juez federal? 67. ¿Sabes cuántas veces mi foto ha aparecido en la portada de prestigiosas revistas jurídicas celebrando estas decisiones transformadoras? 3 veces. ¿Sabes cuántas veces han aparecido fotos de nuestros colegas varones blancos celebrando decisiones mucho menos impactantes? Literalmente cientos de veces. El juez principal poco a poco empezó a comprender que no estaba tratando simplemente con un colega indignado temporalmente, sino con una fuerza de naturaleza jurídica que había decidido dejar de esconderse detrás de la diplomacia institucional y la moderación política estratégica. Isabella, ¿qué exactamente estás tratando de comunicar? Anuncio que hoy, por primera vez en mis 22 años de carrera dedicada al sistema de justicia estadounidense, dejaré de fingir que el racismo es un problema secundario que se puede resolver con buena voluntad individual y discursos amables sobre la diversidad. Hoy usaré mi voz judicial, mi prestigio constitucional y mi inteligencia superior para proclamar la verdad que este país se niega a escuchar. Estados Unidos es una nación profundamente racista en sus estructuras fundamentales, y nuestro sistema de justicia es un reflejo clarísimo e innegable de esta brutal realidad. El teléfono sobre la mesa sonó con urgencia, interrumpiendo la creciente tensión. Sofía contestó con eficiencia y anunció: «Juez Morales, son exactamente las 10. La audiencia debe comenzar de inmediato. Las familias esperan en la sala». Isabella miró fijamente al juez principal Williams, quien todavía estaba procesando mentalmente la conversación que le cambió la vida. «Jefe, tiene 2 opciones históricas: apoyar a una jueza que decidió decir la verdad sobre el racismo institucional, o intentar silenciarme como siempre hacen con las mujeres latinas que se niegan a ser invisibles. Pero puedo decir esto con absoluta certeza:
Ya no me callaré ni fingiré que todo está bien. Con estas palabras que resonarían a lo largo de la historia judicial estadounidense, Isabella recogió sus documentos legales, se ajustó el blazer como si fuera una armadura de batalla y caminó hacia la puerta con la majestuosidad de una reina guerrera. Antes de irse, se giró una última vez. Ah, ¿y el jefe Williams? Hoy no solo será una audiencia sobre derechos migratorios. Será un juicio sobre qué tipo de nación queremos ser moral y constitucionalmente. Y ya sé exactamente de qué lado de la historia estaré, cueste lo que cueste. La sala del Tribunal Federal era uno de los espacios más imponentes de la democracia estadounidense. Sus sillas de madera noble estaban dispuestas en filas precisas bajo la protección de un majestuoso panel que exhibía la balanza de la justicia de bronce pulido. Las cámaras de televisión, estratégicamente ubicadas para transmisiones en vivo, capturaron cada expresión, cada gesto y cada palabra pronunciada, llevando a millones de estadounidenses los momentos que definirían el destino de familias enteras. En esa mañana histórica, la tensión en el aire era casi palpable, eléctrica como antes de una tormenta tropical. El público, abogados de inmigración, periodistas bilingües, activistas de derechos humanos, familias latinas enteras con niños en brazos, esperaba con gran expectación el inicio de la audiencia más importante de sus vidas. En redes sociales, etiquetas como almohadilla derechos de inmigración y almohadilla justicia para las familias ya dominaban las tendencias nacionales. El país entero contuvo la respiración. Isabella entró en la sala con pasos que evocaban la autoridad ancestral, cargando consigo no solo los registros legales, sino también el peso transformador de una experiencia que había revolucionado su percepción de su rol como jueza federal. Tomó su imponente silla judicial, ordenó los documentos legales y respiró hondo el aire cargado de esperanzas y temores. Sus ojos recorrieron metódicamente la sala, registrando cada detalle crucial, los rostros ansiosos del público, las cámaras que transmitirían sus palabras a toda la nación, los abogados que pronto descubrirían a una Isabella completamente distinta de la jueza diplomáticamente contenida que conocían. Tradicionalmente, Isabella era conocida por dirigir audiencias con refinada elegancia técnica, equilibrando los argumentos legales con precisión quirúrgica y diplomacia judicial. Pero hoy sería radicalmente diferente. Isabella se puso de pie con suprema autoridad, ajustó su micrófono y miró directamente a las cámaras de televisión. Cuando empezó a hablar, su voz resonó por la sala con una fuerza que hizo que el silencio fuera absoluto y reverente. Damas y caballeros, abogados, familias presentes, ciudadanos estadounidenses que nos observan, antes de comenzar esta audiencia sobre derechos fundamentales de inmigración, necesito compartir con ustedes una experiencia que tuve exactamente 53 minutos atrás en la entrada de este mismo Tribunal Federal. Un murmullo de absoluta sorpresa recorrió al público como una ola. Era un protocolo inusual que los jueces federales dieran declaraciones personales durante las audiencias oficiales. Los abogados intercambiaron miradas confusas, los periodistas comenzaron a escribir frenéticamente y las familias del público se inclinaron hacia adelante absortas. Hace 53 minutos, un agente de seguridad federal me impidió la entrada a este sagrado edificio de justicia. No podía creer que yo, una mujer latina vestida con sencillez y modestia, pudiera ser jueza federal de los Estados Unidos. Me llamaron intrusa, estafadora, defraudadora y me compararon con una secretaria, como si ser secretaria fuera motivo de vergüenza nacional. Un sonido colectivo de conmoción e indignación recorrió la sala como una descarga eléctrica. Los periodistas tecleaban a una velocidad sobrenatural en sus portátiles. Dr. Marcus Thompson, un abogado conservador conocido por sus posturas restrictivas sobre inmigración, se movió visiblemente incómodo en su silla mientras Dra. Carmen Rodríguez, un abogado de derechos humanos, asintió discretamente en silenciosa solidaridad. Algunos podrían argumentar que fue un malentendido aislado, un error administrativo sin relevancia histórica. Pero yo, que he dedicado mi vida adulta al estudio minucioso del derecho constitucional y los derechos fundamentales,
Veo en este episodio una microcosmos perfecto de la realidad racial estadounidense que hoy juzgamos constitucionalmente. Isabella hizo una pausa dramática y calculada, sus ojos recorrieron cada rostro de la audiencia antes de continuar en voz alta. Durante mis 22 años de carrera en el sistema judicial estadounidense, fui sistemáticamente subestimado, cuestionado y humillado, no por la excepcional calidad de mi trabajo legal, sino únicamente por mi piel morena y mi origen latino. En la Universidad de Columbia, se rumoreaba que estaba allí por cupos, a pesar de tener las mejores calificaciones de mi clase. En los bufetes de abogados de Manhattan donde destacaba, los clientes exigían hablar con abogados de verdad. En las conferencias judiciales donde impartí conferencias, mis colegas cuestionaron mi competencia de una forma que jamás habrían cuestionado la de los jueces blancos. Dr. James Sullivan, un abogado liberal conocido por su apoyo a las políticas progresistas, asintió discretamente, demostrando un apoyo silencioso pero poderoso a las valientes palabras de Isabella. Y hoy, en este templo sagrado de la justicia estadounidense, a pesar de ocupar el cargo más alto de la judicatura federal en el distrito, me trataron como a un intruso criminal que intenta infiltrarse donde no me corresponde. No se trata de mí personalmente, señores abogados. Se trata de todas las familias latinas que están en esta sala y millones de otros que sueñan simplemente con existir con dignidad en suelo estadounidense sin que se les cuestione constantemente sobre su derecho a estar aquí. Isabella tomó un documento de su escritorio y lo sostuvo como evidencia irrefutable. Tengo aquí datos de la oficina del censo que revelan una cruda realidad estadística. Las familias latinas representan el 18% de la población estadounidense, pero solo el 4% de los jueces federales, el 6% de los fiscales federales y el 3% de los socios de bufetes de abogados de élite. ¿Será una coincidencia matemática? ¿O el resultado directo de 500 años de racismo estructural que insiste en negar oportunidades basándose únicamente en el color de la piel y la etnia? Dr. Marcus Thompson ya no pudo contenerse y me interrumpió. Su señoría, con el debido respeto al tribunal, no podemos basar decisiones legales constitucionales en experiencias personales anecdóticas ni estadísticas aisladas. La ley exige un análisis objetivo y técnico, no emocional ni político. El silencio que siguió estaba cargado de una tensión eléctrica que hizo vibrar el aire. Isabella se giró lentamente hacia el abogado conservador. Sus ojos brillaban con una intensidad que hizo vibrar de energía toda la sala. Dr. Thompson, tiene toda la razón sobre la necesidad del análisis técnico. Así que centrémonos exclusivamente en la técnica constitucional. La 14ª enmienda garantiza igualdad de protección ante la ley para todas las personas bajo la jurisdicción estadounidense. La primera enmienda protege el derecho fundamental de petición y el debido proceso. La 5ª enmienda garantiza que nadie será privado de la vida, la libertad ni la propiedad sin el debido proceso legal. Y nuestra jurisprudencia establecida determina que las familias tienen el derecho constitucional a la unidad y la protección. Isabella comenzó a caminar de un lado a otro por la sala mientras hablaba. Su presencia dominaba por completo la sala del tribunal como una fuerza de la naturaleza. Ahora explíqueme, Dr. Thompson, ¿cómo podemos garantizar la igualdad de protección cuando las familias latinas son deportadas a tasas un 300% superiores a las de familias de otras etnias por delitos idénticos? ¿Cómo podemos garantizar el debido proceso cuando niños de 5 años son separados de sus madres sin representación legal? ¿Cómo podemos hablar de aplicación imparcial de la ley cuando a mí, juez federal, me tratan como a un delincuente en la puerta de mi propio tribunal? El Dr. Thompson intentó formular una respuesta, pero Isabella continuó implacablemente. Las protecciones constitucionales para los inmigrantes no son una política progresista, como argumentan los opositores. Son materialización literal de los principios fundamentales sobre los que se construyó esta nación. Son la aplicación práctica de la promesa constitucional de que todos los seres humanos son creados iguales y dotados de derechos inalienables. Doctora. Carmen Rodríguez aprovechó una pausa y preguntó: Su señoría, sus palabras son históricamente poderosas,
Pero ¿cómo rebate el argumento de que la ampliación de las protecciones para los inmigrantes podría agotar los recursos públicos y generar resentimiento público? Isabella sonrió, una sonrisa sin humor, fruto de décadas de experiencia combatiendo precisamente este tipo de cuestionamiento racista disfrazado de preocupación económica. Doctora Rodríguez, esta pregunta revela precisamente la hipocresía que denuncio. Cuando las corporaciones multimillonarias reciben exenciones fiscales multimillonarias, las llamamos incentivos económicos inteligentes. Cuando las familias inmigrantes reciben protecciones básicas de derechos humanos, de repente surgen preocupaciones sobre la sobrecarga de recursos. ¿Por qué sucede esto sistemáticamente? Isabella regresó a su posición central, pero continuó hablando con una pasión creciente que electrizó a toda la sala. El resentimiento contra los inmigrantes en Estados Unidos no se debe a problemas económicos reales, sino a 500 años de supremacía blanca que no soporta perder sus privilegios históricos inmerecidos. El resentimiento no se debe a los costos de la inmigración, se debe a movilidad social latina y la posibilidad de que personas como yo ocupemos posiciones de poder que antes eran exclusivamente blancas. Un aplauso espontáneo y emotivo estalló entre las familias latinas, extendiéndose rápidamente. Isabella no interrumpió, dejó que la energía transformadora impregnara la sala durante varios segundos antes de continuar. Pero iré más allá, abogados. Las protecciones constitucionales para los inmigrantes no solo son moralmente correctas, sino que son una necesidad de supervivencia nacional. Una nación que desperdicia el potencial humano del 18% de su población debido a prejuicios étnicos es una nación condenada a la decadencia y a la irrelevancia global. Isabella recogió otro documento crucial. Aquí hay un estudio de las universidades de Harvard y el MIT que muestra que los estados con mayor diversidad étnica en sus sistemas educativos y judiciales tienen mayores tasas de innovación tecnológica, crecimiento económico sostenible y desarrollo social. ¿Sabes por qué? Porque diferentes experiencias de vida generan diferentes soluciones creativas para problemas complejos que las mentes homogéneas nunca podrían resolver. Dr. Richard Walsh, tradicionalmente conservador pero respetado por su honestidad intelectual, sorprendió a toda la sala. Su señoría, sus argumentos son jurídicamente convincentes y contundentes. Pero ¿cómo podemos garantizar que estas protecciones no sean explotadas por elementos criminales? Existe una legítima preocupación por la seguridad nacional. Dr. Walsh, esta pregunta es fundamental y revela nuestra más profunda hipocresía nacional. Nadie se pregunta si los hijos de diplomáticos europeos explotarán sus visas de estudios, si los ejecutivos corporativos abusarán de sus visas de trabajo, o si los turistas canadienses violarán las condiciones de su entrada. Estos riesgos de seguridad se aceptan como parte normal de los negocios internacionales. Pero cuando las familias latinas buscan protección contra la violencia y la pobreza extrema, surge de repente la paranoia sobre elementos criminales. Isabella hizo una pausa dramática, mirando directamente a las cámaras que transmitían en vivo. Las protecciones constitucionales para los inmigrantes deben existir mientras sea necesario para que este país finalmente cumpla con sus promesas fundacionales. Cuando una madre hondureña pueda caminar por las calles de Estados Unidos sin temor a ser deportada por su apariencia, cuando yo pueda entrar a mi propio tribunal sin que me consideren intruso, cuando los niños latinos puedan soñar con ser jueces federales sin que se les considere imposible, ese día habremos cumplido con nuestra obligación constitucional. La sala estaba en completo silencio y reverencia. Incluso los abogados más conservadores parecían impresionados por la elocuencia devastadora y el coraje histórico de Isabella. Pero hasta que llegue ese día, las protecciones son más que las requeridas constitucionalmente, son imperativo moral para la supervivencia de la democracia estadounidense. Porque una nación que niega derechos fundamentales basados en el color de la piel y el origen étnico no solo es injusta, es estúpido y autodestructivo. Es una nación que elige la decadencia perpetua en nombre de privilegios raciales obsoletos y económicamente contraproducentes. Isabella regresó a su silla judicial, pero antes de sentarse,
pronunció sus últimas palabras que resonarían a través de la historia. Por lo tanto, mi decisión es para plena protección constitucional de los derechos migratorios para cada familia en esta sala y millones más. No solo porque la Constitución lo exige inequívocamente, sino porque mi experiencia personal, incluida la humillación racial que sufrí hace una hora frente a este tribunal, me demuestra a diario que aún tenemos un largo y difícil camino por delante para convertirnos en la nación que prometimos ser. Isabella se sentó, y el silencio que siguió fue roto por una ovación de pie que comenzó con las familias latinas y se extendió por toda la sala. Abogados, periodistas, personal judicial e incluso algunos guardias de seguridad se unieron a la histórica ovación. Los jóvenes latinos presentes lloraron abiertamente de emoción y esperanza. El país acababa de presenciar no solo una decisión judicial, sino una declaración de guerra contra el racismo estructural estadounidense. Cuando finalmente terminó la ovación, Isabella pronunció sus últimas palabras al público. Y a todos los que están perturbados por esta decisión constitucional, que creen que las familias latinas no merecen la protección de sus derechos humanos básicos, que piensan que los puestos de poder deberían estar reservados exclusivamente para una élite blanca, Estados Unidos ha cambiado para siempre. Pueden luchar contra este cambio histórico, pueden intentar humillarnos en los tribunales, pueden llamarnos intrusos en nuestra propia tierra. Pero ya no pueden detenernos. La justicia ha llegado, y tiene un acento. Con estas palabras que pasarían a los libros de historia, Isabella Morales puso fin no solo a una audiencia, sino a toda una era de silencio diplomático ante el racismo judicial. En los días posteriores al histórico fallo de Isabella, Estados Unidos bullía como nunca antes. Su audiencia se transmitió en vivo por todas las principales cadenas de televisión, y en cuestión de horas, se convirtió en el vídeo más compartido en la historia de las redes sociales estadounidenses. En Twitter, etiquetas como @jueza Isabella, @la justicia tiene acento y @verdad en la corte dominaron las tendencias no solo nacionales, sino también globales. Jóvenes latinos de todo el país compartieron el vídeo con emotivos comentarios. Ella dijo lo que nuestra comunidad necesitaba escuchar durante generaciones. Por fin alguien dijo nuestra verdad al sistema. Esta mujer es nuestra antepasada viviente. Mi abuela lloraría de orgullo. Pero la reacción no fue unánimemente positiva. Grupos supremacistas blancos organizaron campañas masivas de ataques digitales, cuestionando el sesgo antiamericano de Isabella, su agenda política radical y su incompetencia racial para puestos de autoridad. Comentarios racistas y misóginos inundaron sus redes sociales. Las amenazas de muerte llegaron al juzgado federal. Grupos de odio organizaron protestas frente al edificio. Isabella, sin embargo, parecía completamente inmune a la tormenta que había desatado. En su oficina, recibía a diario mensajes de apoyo de organizaciones internacionales de derechos humanos, líderes mundiales, universidades que querían honrarla y millones de estadounidenses que finalmente se sentían representados en el sistema judicial. Sofía, su secretaria, llegaba diariamente con montones de invitaciones y solicitudes. Juez Morales, tenemos solicitudes de entrevista de 68 medios internacionales. La Casa Blanca ha llamado. El rector de Harvard quiere invitarlo a pronunciar un discurso inaugural. La ONU quiere consultarlo sobre derechos humanos. Pero también. Siempre dudé. También llegaron más amenazas, completó Isabella con calma, sin levantar la vista de los archivos. Sofía, ¿sabes cuál es la diferencia entre hoy y los últimos 22 años de mi carrera? No, juez Morales. Hoy por fin dejé de tener miedo de molestar a quienes jamás me aceptarían, aunque fuera perfecta. Dejé de preocuparme por si me considerarían radical o política. Hoy descubrí que la verdad es infinitamente más poderosa que la aprobación de los racistas. 3 meses después, agente Samuel Richardson fue despedido del Servicio Federal después de que una investigación revelara un patrón de 20 años de discriminación racial. Agente Miguel Santos fue ascendido a supervisor e implementó nuevos protocolos obligatorios de capacitación antirracismo para todo el personal de seguridad federal.
El juez principal Williams, inicialmente resistente, se convirtió en un defensor de las reformas propuestas por Isabel, admitiendo públicamente que había sido ciego ante los privilegios durante décadas de su carrera. 6 meses después, Isabella fue invitada a la Suprema Corte de los Estados Unidos, convirtiéndose en la primera jueza latina en el máximo tribunal del país. En su discurso inaugural, dijo: "No estoy aquí porque sea latina. Estoy aquí porque soy latina y porque este país finalmente ha comprendido que la justicia necesita todas las voces". Un año después, las reformas al sistema de justicia implementadas tras su histórica decisión resultaron en la contratación de un 340% más de jueces y fiscales latinos. La implementación de una capacitación obligatoria sobre sesgos implícitos en todos los tribunales federales y la creación de un programa nacional de mentoría para jóvenes latinos interesados en carreras legales. Carmen Morales, su madre, ahora de 70 años, fue invitada a la ceremonia de investidura de la Corte Suprema. Cuando los periodistas le preguntaron sobre sus sentimientos, respondió con lágrimas en los ojos: "Siempre supe que mi Isabella era especial. Pero hoy entiendo que no solo cambió nuestra familia. Cambió a Estados Unidos". Isabella nunca se quitó el brazalete de plata de su abuela Esperanza. En su nueva oficina en la Corte Suprema, entre volúmenes de jurisprudencia constitucional y tratados internacionales, guardaba una foto de su madre limpiando oficinas. Era su recordatorio diario de que había llegado a la cima no para olvidar sus orígenes, sino para allanar el camino para que otras chicas del Harlem español soñaran sin límites. En su primera decisión como juez de la Corte Suprema, Isabella escribió: "La Constitución estadounidense no es un documento estático, preservado bajo un cristal. Es una promesa viva que cada generación debe cumplir". Hoy, esta Corte cumple la promesa de que la justicia y la dignidad no tienen color de piel, acento ni origen étnico. Hoy, Estados Unidos finalmente se convierte en estadounidense. Y así, una mañana que comenzó con humillación se convirtió en la revolución judicial más importante de la historia moderna de Estados Unidos. Isabella Morales demostró que, a veces, un forastero es justo lo que el sistema necesita: alguien con la valentía suficiente para derribar puertas que nunca debieron existir. Acabáis de presenciar la transformación de una humillación en una revolución histórica. Isabella Morales demostró que la verdadera justicia no pide permiso para existir. Simplemente existe, con toda su fuerza, dignidad y poder transformador. Si esta historia te inspiró, si la valentía de Isabella despertó en ti algo revolucionario, deja tu comentario sobre el poder de la verdad. Compártelo para que más gente conozca esta saga de empoderamiento que cambió una nación.